¿Cuánta agua necesita de verdad un cultivo? Y por otro lado, ¿cuánta agua necesita un río para seguir siendo un río? Hoy vamos a meternos de lleno con los dos cálculos clave que nos dan estas respuestas: la evapotranspiración, que mide la demanda de agua, y el caudal ecológico, que protege la vida del ecosistema. Son, como quien dice, las dos caras de la misma moneda en la gestión del agua. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ponemos en una balanza el agua que necesitan los cultivos para producir alimentos y el agua que necesita el río para no morir? Es un equilibrio súper delicado y para encontrarlo no queda otra que hacer números. Hay que calcularlo. Venga, pues empecemos por la primera parte de la ecuación. Antes de saber cuánta agua podemos coger, tenemos que entender cuánta se gasta de forma natural. Y aquí es donde entra en juego este concepto, la evapotranspiración. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la evapotranspiración potencial, o ETP? A ver, imaginemos un campo de cultivo. El agua se escapa de dos maneras. Una parte se evapora directamente del suelo, sobre todo después de llover o regar. Eso es la evaporación. Y la otra parte la suda la propia planta a través de sus hojas, en un proceso que se llama transpiración. Bueno, pues la ETP es la suma de las dos cosas. Es la demanda máxima, el total de agua que se iría a la atmósfera si hubiera agua de sobra. En la práctica, y para que nos entendamos, lo importante es esto. La ETP es lo que consideramos el consumo de agua del cultivo. Ojo, no es el agua que la planta usa para crecer, sino la que pierde y devuelve a la atmósfera. Saber este dato es el primerísimo paso para poder planificar un riego que sea de verdad eficiente. Vale, pero ¿cómo medimos esto? No podemos ir poniendo sensores complejos en cada campo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en escena el método de Hargrave, una fórmula genial porque es muy práctica. Solo necesita datos que suelen estar a mano, como la temperatura. Vamos a ver cómo funciona. Aquí la tenemos, la fórmula completa. A primera vista puede parecer un poco intimidante, ¿a que sí? Pero en realidad es solo una multiplicación de 4 factores. Vamos a desgranar qué significa cada una de estas letras para que pierda todo el misterio. El primer factor es MF, el factor de latitud. Esto es muy sencillo, simplemente ajusta el cálculo según en qué parte del mundo estemos y en qué mes del año. No es lo mismo el sol que pega en el Ecuador en enero que en Noruega en julio, ¿verdad? Pues este factor, que se saca de unas tablas, tiene eso en cuenta. Luego tenemos TMF, que es la temperatura media del mes. Un detalle muy importante aquí, eso sí, para que esta fórmula funcione correctamente, la temperatura tiene que estar en grados Fahrenheit. Es un simple dato climático, fácil de conseguir, pero clave para el cálculo. El tercer elemento es CH, que corrige el resultado según la humedad. La lógica aquí es aplastante. Cuanto más húmedo está el aire, menos agua se evapora. Piénsalo, es como intentar secar la ropa en un día de niebla. Pues este factor hace justo eso, ajusta el cálculo para reflejar que a más humedad, menos evapotranspiración. Y ya por último tenemos C, el factor que corrige por la altitud. La cosa es que a mayor altitud, la presión atmosférica es menor y las condiciones cambian. Este factor simplemente ajusta el cálculo para tener en cuenta la elevación del terreno sobre el nivel del mar. Y aquí vemos cómo todo esto cobra vida con datos reales de la estación de Jauja. Se cogen los datos de cada mes, la temperatura, la humedad, se aplican los factores de latitud y altitud que hemos visto, se multiplica todo y ¡listo! Obtenemos la ETP en milímetros. Por ejemplo, veamos enero. La demanda de agua estimada para ese ecosistema es de 151,30 milímetros al mes. Un apunte rápido pero muy importante. La ETP es la demanda potencial. Para saber el consumo real de un cultivo concreto, lo que se llama ETR, hay que multiplicar ese valor por un coeficiente de cultivo, el famoso KC, porque claro, no consume la misma agua una patata que un campo de maíz. Pero la base, el punto de partida, es siempre la ETP que acabamos de calcular. Muy bien, ya sabemos cómo calcular cuánta agua se nos va hacia el cielo. Ahora vamos a darle la vuelta a la tartilla y a ver la otra cara de la moneda. El agua que bajo ningún concepto podemos tocar. El agua que tiene que quedarse sí o sí en el río para que siga vivo. A eso se le llama caudal ecológico. La definición oficial, que viene de la Ley de Recursos Hídricos peruana, es muy clara. Y esto es fundamental. No es una recomendación, ni una buena práctica, es una obligación legal. Es literalmente la cantidad mínima de agua que necesita el río para que su ecosistema, con su flora, su fauna y hasta su paisaje, no se degrade. ¿Y cómo se calcula? Pues la Autoridad Nacional del Agua de Perú, para simplificar, ha establecido unas reglas bastante directas que dependen del tamaño del río. Básicamente hay una norma para ríos pequeños y medianos y otra para los ríos grandes, los más caudalosos. Venga, vamos a ver cómo se aplican estas reglas con un caso práctico, para que quede todo súper claro. Dejemos la teoría y pasemos a la realidad de una cuenca hidrográfica. Fijémonos en este ejemplo, que es de un curso de agua pequeño.
En los meses de avenida, es decir, cuando el río va crecido y lleva mucha agua, como en febrero, la ley dice que hay que dejar en el río un 10% de su caudal. Pero, ¿qué pasa en los meses de estiaje, cuando hay sequía, como en julio? Ahí la protección aumenta. Hay que dejar el 15%. El resultado final, como ven, es el caudal mínimo que hay que respetar cada mes. Así que el punto clave aquí es este. La normativa es más inteligente de lo que parece. Es más estricta justo cuando el río más lo necesita. En época de abundancia, cuando sobra agua, se permite aprovechar un poco más. Pero en época de escasez, cuando el ecosistema está más vulnerable, se prioriza su protección aumentando el porcentaje de agua que debe quedar intocable. Es una lógica de pura conservación. Esta frase de la ley lo resume todo a la perfección. El agua no es solo un recurso que extraemos y usamos, es el elemento que vertebra, que da vida y que mantiene todo el ecosistema. Y por eso su gestión tiene que ser integral, pensando en todo. Entonces, resumiendo las ideas clave de todo esto. Por un lado, la ETP nos dice cuánta agua pide la agricultura, usando datos del clima. Por otro, el caudal ecológico nos pinta la línea roja que no podemos cruzar, el mínimo de agua que debe quedar en el río. Y lo más importante, no son dos cosas separadas, son las dos piezas de un mismo puzzle. Una gestión sostenible del agua consiste precisamente en hacer que estas dos piezas encajen. Y para cerrar, ahí va una reflexión para el futuro. Imaginemos que la tecnología de riego mejora muchísimo y los cultivos necesitan mucha menos agua. ¿Qué hacemos con ese agua ahorrada? ¿La destinamos a nuevos cultivos, a otros usos, o la usamos para aumentar el caudal ecológico para darle un respiro extra a nuestros ríos y ayudar a que se recuperen? Ahí queda la pregunta, una pregunta clave para pensar en el futuro de la gestión del agua.